Capítulo 17. Aquella primavera las flores abundaban como pocas veces a causa de las persistentes lluvias que habíamos sufrido en la isla durante el invierno. Las dunas estaban cubiertas de las llamadas por mi gente flores de arena, rojas con manchitas en ocasiones rosa y otras veces blancas. La yuca crecía vigorosa entre las rocas del barranco. Sus cabezas estaban llenas de globitos peludos, no mayores que una piedrecita y del color del sol al alba. Los altramuces abundaban en las cercanías de los manantiales, sobre los soleados farallones en hendiduras de la roca donde nadie podía haberse imaginado que lograra arraigar un vegetal. Aparecían los pétalos rojos y amarillos del arbusto común. También eran abundantes los pajaritos. Había muchos colibríes, capaces de detenerse en el aire, que parecían pedacitos de piedra pulimentada y tenían unas largas lengüecillas para chupar la miel. Arrendajos azules, que eran unos pájaros muy pendencieros y ruidosos, y carpinteros blanquinegros, que agujeraban los tallos de la yuca e incluso los postes de mi cobertizo, picoteando en su entusiasmo incluso los dientes de ballena que me servían de vallado. Mirlos de ala roja que venían volando desde el sur a la isla y bandadas de cuervos. Aquel año apareció incluso una ave que nunca viera anteriormente. Tenía el cuerpo amarillo de la cabeza color escarlata. Un par de esos pájaros hizo su nido en un árbol retorcido cercano a mi casa. Lo confeccionaron con hilas de yuca y dejaron una pequeña abertura por la parte superior, colgándolo luego de una rama como si fuera una bolsa. La madre puso un par de huevos con pintitas y ella y el padre se turnaban en la incubación. Cuando nacieron los pajaritos, puse caparazones de abalones bajo el árbol y la madre dio la carne de ese molusco a sus polluelos. Los nuevos pajaritos del nido no eran como su madre o su padre. Tenían por el contrario las incipientes plumas de color gris y resultaban feos de verdad, pero de todos modos los tomé del nido y los puse en una pequeña jaula que fabriqué con cañas. Así, cuando al terminar la primavera todas las aves, excepto los cuervos, abandonaron mi isla, yo tenía un par de amiguitos para que me hicieran compañía. Pronto empezaron a nacerles plumas tan bellas como las de sus padres y emitieron el mismo piar, una especie de rip rip, pero era un canto suave y claro, mucho más agradable al oído que los chillidos de las gaviotas, los graznidos de los cuervos o el charloteo de los pelícanos, que siempre parece una animada disputa entre ancianos desdentados. Antes del verano la jaula resultaba ya demasiado pequeña para mis pájaros, pero en vez de agrandarla o hacer otra, corté los extremos de sus alas, una a cada uno tan solo para que no se me escaparan volando, y los dejé sueltos por el cercado. Cuando volvieron a crecerles las plumas necesarias para el vuelo, ya habían aprendido a comer de mi mano. Saltaban contentos desde el techo del cobertizo y se me subían al brazo pidiendo la comida con su continuo rip rip. Volví a despojarles del plumaje preciso. Esta vez los dejé en entera libertad hasta el extremo de que se subían encima a Rontu, quien ya se había acostumbrado a su presencia y no parecía alterarse por ello. Cuando les crecieron de nuevo las alas y yo no se las corté, pero nunca volaron más allá del barranco y siempre regresaban a casa para dormir o sin que importarse lo mucho que ya hubiera comido para pedir más alimento.
A uno de ellos, el mayor, le puse por nombre Tainor. Era el nombre de un joven de mi tribu que me agradaba especialmente y que murió luchando contra los alutianos. Al otro lo llamé Laurai, que es como me hubiese gustado llamarme, en vez de Carana, como me pusieron mis padres. Mientras me dedicaba a domesticar a los pájaros, fui tejiendo una nueva falda, también de fibra de yuca, que ablandaba humedeciéndola y luego entrecruzaba formando fibras retorcidas. La confeccioné lo mismo que las otras con pliegues en redondo alrededor de mi cuerpo. Estaba abierta por ambos lados y me llegaba a las rodillas. El cinturón lo hice con piel de foca que ataba con un nudo por delante. También me fabriqué un par de sandalias para andar por encima de las dunas cuando el sol era muy fuerte, o simplemente para vestir bien cuando llevase mi falda de yuca. A menudo me colocaba la falda y las sandalias para pasear por el borde del acantilado en compañía de Rontu. Algunas veces agregaba a mi atavío una corona de flores que prendía del cabello. Cuando los alutianos mataron a nuestros hombres en la caleta del Coral, todas las mujeres de la tribu se cortaron mucho el pelo en señal de duelo. También yo me lo dejé entonces corto, rematando a una especie de coleta, pero ahora lo llevaba nuevamente tan largo que me llegaba al pecho. Me peinaba con una raya en medio, echando cada parte a un lado y hacia atrás, excepto naturalmente cuando llevaba una corona de flores. En tales ocasiones solemnes me peinaba con dos trenzas que sujetaba con largos agujones de hueso de ballena. También confeccioné una corona para el cuello de Rontu, la cual por cierto no le gustaba nada. Íbamos juntos paseando por lo alto del farallón y mirando el mar. Aunque el barco de los hombres blancos no volvió, esa primavera fue para nosotros una época feliz. El aire olía a flores y los pájaros cantaban por doquier.
Capítulo 17. Aquella primavera las flores abundaban como pocas veces a causa de las persistentes lluvias que habíamos sufrido en la isla durante el invierno. Las dunas estaban cubiertas de las llamadas por mi gente flores de arena, rojas con manchitas en ocasiones rosa y otras veces blancas. La yuca crecía vigorosa entre las rocas del barranco. Sus cabezas estaban llenas de globitos peludos, no mayores que una piedrecita y del color del sol al alba. Los altramuces abundaban en las cercanías de los manantiales, sobre los soleados farallones en hendiduras de la roca donde nadie podía haberse imaginado que lograra arraigar un vegetal. Aparecían los pétalos rojos y amarillos del arbusto común. También eran abundantes los pajaritos. Había muchos colibríes, capaces de detenerse en el aire, que parecían pedacitos de piedra pulimentada y tenían unas largas lengüecillas para chupar la miel. Arrendajos azules, que eran unos pájaros muy pendencieros y ruidosos, y carpinteros blanquinegros, que agujeraban los tallos de la yuca e incluso los postes de mi cobertizo, picoteando en su entusiasmo incluso los dientes de ballena que me servían de vallado. Mirlos de ala roja que venían volando desde el sur a la isla y bandadas de cuervos. Aquel año apareció incluso una ave que nunca viera anteriormente. Tenía el cuerpo amarillo de la cabeza color escarlata. Un par de esos pájaros hizo su nido en un árbol retorcido cercano a mi casa. Lo confeccionaron con hilas de yuca y dejaron una pequeña abertura por la parte superior, colgándolo luego de una rama como si fuera una bolsa. La madre puso un par de huevos con pintitas y ella y el padre se turnaban en la incubación. Cuando nacieron los pajaritos, puse caparazones de abalones bajo el árbol y la madre dio la carne de ese molusco a sus polluelos. Los nuevos pajaritos del nido no eran como su madre o su padre. Tenían, por el contrario, las incipientes plumas de color gris y resultaban feos de verdad, pero de todos modos los tomé del nido y los puse en una pequeña jaula que fabriqué con cañas. Así, cuando al terminar la primavera, todas las aves, excepto los cuervos, abandonaron mi isla. Yo tenía un par de amiguitos para que me hicieran compañía. Pronto empezaron a nacerles plumas tan bellas como las de sus padres y emitieron el mismo piar, una especie de rip rip, pero era un canto suave y claro, mucho más agradable al oído que los chillidos de las gaviotas, los graznidos de los cuervos o el charloteo de los pelícanos, que siempre parece una animada disputa entre ancianos desdentados. Antes del verano la jaula resultaba ya demasiado pequeña para mis pájaros, pero en vez de agrandarla o hacer otra, corté los extremos de sus alas, una a cada uno tan solo para que no se me escaparan volando, y los dejé sueltos por el cercado. Cuando volvieron a crecerles las plumas necesarias para el vuelo, ya habían aprendido a comer de mi mano. Saltaban contentos desde el techo del cobertizo y se me subían al brazo pidiendo la comida con su continuo rip rip. Volví a despojarles del plumaje preciso. Esta vez los dejé en entera libertad hasta el extremo de que se subían encima a Rontu, quien ya se había acostumbrado a su presencia y no parecía alterarse por ello. Cuando les crecieron de nuevo las alas y yo no se las corté, pero nunca volaron más allá del barranco y siempre regresaban a casa para dormir o sin que importarse lo mucho que ya hubiera comido para pedir más alimento.
A uno de ellos, el mayor, le puse por nombre Tainor. Era el nombre de un joven de mi tribu que me agradaba especialmente y que murió luchando contra los alutianos. Al otro lo llamé Laurai, que es como me hubiese gustado llamarme, en vez de Carana, como me pusieron mis padres. Mientras me dedicaba a domesticar a los pájaros, fui tejiendo una nueva falda, también de fibra de yuca, que ablandaba humedeciéndola y luego entrecruzaba formando fibras retorcidas. La confeccioné lo mismo que las otras con pliegues en redondo alrededor de mi cuerpo. Estaba abierta por ambos lados y me llegaba a las rodillas. El cinturón lo hice con piel de foca que ataba con un nudo por delante. También me fabriqué un par de sandalias para andar por encima de las dunas cuando el sol era muy fuerte, o simplemente para vestir bien cuando llevase mi falda de yuca. A menudo me colocaba la falda y las sandalias para pasear por el borde del acantilado en compañía de Rontu. Algunas veces agregaba a mi atavío una corona de flores que prendía del cabello. Cuando los alutianos mataron a nuestros hombres en la caleta del Coral, todas las mujeres de la tribu se cortaron mucho el pelo en señal de duelo. También yo me lo dejé entonces corto, rematando a una especie de coleta, pero ahora lo llevaba nuevamente tan largo que me llegaba al pecho. Me peinaba con una raya en medio, echando cada parte a un lado y hacia atrás, excepto naturalmente cuando llevaba una corona de flores. En tales ocasiones solemnes me peinaba con dos trenzas que sujetaba con largos agujones de hueso de ballena. También confeccioné una corona para el cuello de Rontu, la cual por cierto no le gustaba nada. Íbamos juntos paseando por lo alto del farallón y mirando el mar. Aunque el barco de los hombres blancos no volvió, esa primavera fue para nosotros una época feliz. El aire olía a flores y los pájaros cantaban por doquier.